2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola queridos estudiantes, quien les habla Maribel Mercedes Canquichuquimi. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los equinoccios y sobre los solsticios. Este tema corresponde al curso de primero de secundaria. Acompáñenme. Bien, queridos estudiantes, antes de iniciar el tema, les tengo una pregunta. Quiero preguntarles, ¿qué fecha se acerca? ¿Y qué fecha se realiza la festividad del Año Nuevo Andino Amazónico Chaqueño? ¿Se recuerdan? ¿Recuerden? Sí, exacto. Se celebra el 21 de junio y ese mes hace mucho frío, ¿no? Se van a abrigar. Listo. Entonces, en el Estado Plurinacional se celebra el 21 de junio una festividad donde participan todos los pueblos indígenas originarios a nivel nacional y festejan el solsticio de invierno. Bien, tomando este punto, tenemos que indicar que existe 4 estaciones, ¿ya? 4 estaciones. ¿Cuáles son? Estación de primavera, de verano, de otoño y de invierno. Son 4 estaciones que se dan en el año. Y cuando cambia de una estación a otra, en ese momento suceden los equinoccios y suceden los solsticios. No se vayan a olvidar. Además, tenemos que indicar que la Tierra está inclinada. La Tierra está inclinada, ¿no? Otro dato que es importante para comprender el tema es que la Tierra está dividido. Esto no digo que esté partido, es decir, tenemos que imaginar que la Tierra se divide en 2, en hemisferio norte y en hemisferio sur. ¿Qué línea lo divide? Es la línea del Ecuador. Además, tenemos que entender que existen 3 líneas. La línea del Ecuador, el otro llamado línea del Trópico de Cáncer y la línea del Trópico de Capricornio. Hay 3 líneas imaginarias en el planeta. ¿Por qué hay estas 3 líneas? Cumplen una función. Por ejemplo, en base a estas líneas nos ayudan a comprender las 4 estaciones que tenemos en el año. Además, debemos tomar en cuenta que el día tiene 24 horas. De las 24 horas, 12 horas son de luz, de día, ¿no? Bastante luz. Y 12 horas es oscuro cuando nosotros dormimos. Bien, ahora vamos a hablar de la Tierra en específico. La Tierra tiene varios movimientos. Vamos a hablarles del movimiento de rotación. El movimiento de rotación es cuando la Tierra gira en torno a su mismo eje. Yo puedo girar dando vueltas, ¿verdad? En mi mismo eje. Eso es el movimiento de rotación. Mientras el otro movimiento, que es el movimiento de traslación, es un movimiento que da la Tierra alrededor del Sol. La Tierra gira alrededor del Sol. Y como gira alrededor del Sol, se da las 4 estaciones que hemos indicado. Cuando la Tierra realiza el movimiento de rotación, no se cumple o no hay el cambio de estaciones, porque la Tierra gira en su propio eje. Ahí se da el cambio del día y de la noche. No te vayas a olvidar de este dato. Bien, ahora sí vamos a hablar de los equinoccios y vamos a hablar de los solsticios. Por ejemplo, existen 2 solsticios y existen 2 equinoccios, como pueden ver en la imagen. Por ejemplo, el equinoccio de primavera, que sucede en el mes de marzo, y el otro equinoccio que sucede en el mes de septiembre. Son 2, ¿ya? Ahora, hablando de solsticios, también son 2. Uno que sucede en el mes de junio y otro que sucede en el mes de septiembre. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que existen 2 solsticios en distintos meses y también existen 2 equinoccios en el año. Bien, el solsticio de verano. En verano, ¿cómo es el tiempo? Hace calor, nos abrigamos, no nos abrigamos, nos
ponemos una ropa livianita, ¿verdad? Porque es calor, el sol golpea fuerte a la tierra. Y mientras el solsticio de invierno es al revés, es todo al contrario. Nos hace frío, empezamos a temblar, ¿no? Como ahora estamos entrando a un tiempo donde está haciendo harto frío y tenemos que abrigarnos porque nos podemos resfriar, ¿verdad? Entonces, hay solsticio de verano, donde hace calor, y hay solsticio de invierno, donde hace frío. ¿Por qué sucede esto? Este fenómeno, ¿por qué hace calor y por qué hace frío? ¿Por qué hay solsticio de verano y por qué hay solsticio de invierno? Y esto consiste en que la Tierra realiza un movimiento alrededor del Sol. Gira alrededor del Sol la Tierra. Y al momento de girar, está en distintas posiciones, no se mantiene en una misma posición. Por ejemplo, en el solsticio de verano, el Sol golpea, alumbra fuerte a la rectura del trópico de Cáncer. Y esos países están con calor, ¿no ve? ¿Por qué? Son países que están encima, arriba, están en el norte, en el polo norte, y esos países están en tiempo de verano. Y los países correspondientes al polo sur están de frío, ¿no? Porque es viceversa. Y cuando existe el solsticio de verano, pareciera que el día es largo y la noche parece corta, parece, ¿no? Eso es gracias al reflejo que da el sol. Golpea fuerte al hemisferio norte y golpea despacio, poco cae la luz al hemisferio del sur, ¿no? Esas son las características del solsticio de verano. Pasemos, hablemos del solsticio de invierno. Aquí sucede todo lo contrario. El sol golpea fuerte hacia el trópico de Capricornio, ¿no? Ahí ya es verano. Mientras tanto, en los países que son parte del hemisferio del norte, hace frío, ¿no? Entonces todo lo contrario. Y todo este fenómeno del solsticio tiene que ver con el reflejo del sol que da tanto al trópico de Cáncer y trópico de Capricornio. Bien, ahora seguimos continuando. Vamos a hablar un poco más sobre los solsticios. Cuando existen los solsticios, son en el mes de junio y diciembre, no te vas a olvidar, ¿ya? Hay solsticio de verano y solsticio de invierno, ¿verdad? En esas dos estaciones hay. Bien. Ahora, en esta imagen puedes ver el sol, está brillando fuerte y la luz que refleja o que bota hacia la tierra es distinto, no es lo mismo. La luz solar es diferente, ¿verdad? Entonces, tienes que entender que este fenómeno del solsticio tiene que ver con el sol. Ahora pasamos a los equinoccios. También existen dos equinoccios, ¿verdad? El equinoccio de primavera y el equinoccio de otoño. En primavera, cuando todo florece, ¿no? Te vas a recordar de ese dato. Y el equinoccio de otoño, cuando las hojitas se van cayendo, ¿no? Se van marchitando las flores, las hojas de los árboles van cayendo. Entonces, hay dos equinoccios. Se da en primavera y en otoño. Ahora, no es igual que los solsticios, los equinoccios. ¿Se recuerdan que en los solsticios el día parecía más largo y la noche parecía más corta? Sí, ¿verdad? No, aquí no es así. Es todo lo contrario, porque el sol refleja de la misma manera al hemisferio norte y al hemisferio sur. Y como tiene el mismo reflejo, el día es de la misma hora. 12 horas día, 12 horas de luz y 12 horas de noche. Ya, no te vayas a olvidar, es lo mismo. No es igual que el solsticio. En el solsticio era diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque la luz, sus rayos de la luz del sol no llegaban con la misma intensidad a la tierra. Bien, querido estudiante, te invito a que veas una de las imágenes en donde se puede entender cuáles son la diferencia entre los solsticios y los equinoccios. Podemos ver, por ejemplo, el sol está en el centro, alrededor está la tierra.
Y cuando el sol refleja a la tierra su luz, no es lo mismo, ¿no ve? Entonces, para entender un poquito más el tema, te invito a que veas el siguiente video. Como todos sabemos, la Tierra gira sobre su propio eje con una inclinación de 23.5 grados, lo que provoca que no toda la luz llegue de igual manera a toda su superficie. Durante los equinoccios, la Tierra se coloca de forma que sus dos polos se encuentran a la misma distancia del Sol y ambos hemisferios reciben la misma cantidad de luz solar, provocando que el día y la noche tengan la misma duración en casi todo el planeta. Esto ocurre 2 veces al año, uno en marzo y con ello inicia la primavera y otro en septiembre, iniciando así el otoño. Y durante los solsticios, la cantidad de luz que llega al planeta en todos los hemisferios no es la misma. Durante el solsticio de verano, que ocurre en junio, el hemisferio norte está lo más cercano al Sol, provocando que los días sean más largos y las noches más cortas, y con ello inicia el verano. En el solsticio de invierno, que ocurre en diciembre, el hemisferio norte está lo más alejado del Sol, provocando que los días sean más cortos y las noches más largas, y con ello inicia el invierno. Recordemos que mientras en el hemisferio norte es primavera, en el hemisferio sur es otoño. Cuando el hemisferio norte es otoño, en el hemisferio sur es primavera. Cuando el hemisferio norte es verano, en el hemisferio sur es invierno. Y cuando en el hemisferio norte es invierno, en el hemisferio sur es verano. Bien, queridos estudiantes, no se van a olvidar de todos los contenidos y de todo lo que hemos aprendido el día de hoy. Les invito a que revisen el texto del Ministerio de Educación. Además, les invito a que investiguen más del solsticio que se celebra en el Estado Plurinacional de Bolivia. Hasta luego. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.